Hoy no vamos a hablar de política. Hoy vamos a hablar de un tema superior a la política. Pero, a pesar de que es un tema religioso, no vamos a hablar de religión. Para no meternos en problemas. Cada uno tiene sus creencias y respetadas sean. Hoy vamos a hablar de Dios. ¿Qué papel, qué función cumple Dios en estas sociedades modernas? Es un tema, pero extralimitado, o sea, más allá de las posibilidades de imaginación. Pero es un tema lindo porque se inserta directamente y de manera fundamental en nuestros intereses. Entonces, es un tema lindo para tratar porque puede abrir un montón de posibilidades y puede demostrarnos que muchas de las teorías que se manejaron por miles de años han terminado en la nada, han terminado en una interrogante pregunta, o sea, han terminado en una duda generalizada de ese tema espinoso y casi desconocido, a pesar de ser muy conocido. Vamos a hablar hoy. Fíjense que en la antigüedad Dios ocupaba en el hombre la mayor parte del tiempo de su vida, desde que amanecía, desde que se despertaba, hasta que iba a dormir. Transitaba todo ese día con Dios permanentemente a su lado en todas sus inquietudes, ya sea en sus guerras, en sus conquistas, en sus luchas, en sus pasiones. O sea, Dios era el socio permanente en todo su accionar. El hombre no se movía, no movía un paso, sino llevaba a Dios de compañero. Llevaba a Dios como socio, como ladero. O sea, emprendía una trayectoria, siempre eran trayectorias de lucha, nunca eran las trayectorias del hombre de la antigüedad para lograr beneficio a las comunidades ni para ayudar a nadie. Eran todas luchas de conquista, luchas de guerras fratricidas, luchas de tomar posiciones, de sorprender, de exterminar, siempre acompañado de Dios. O sea, qué cosa extraña esta trayectoria del hombre sobre el planeta. O sea, había inventado un ser superior, porque él estaba confesando de alguna manera sus debilidades. O sea, necesitaba un socio superior a él. Entonces, como no lo encontraba por ningún lado, lo inventó. Inventó ese ser superior, todopoderoso, que asociado a él iba a conseguir, iba a lograr todos los propósitos que él, en su búsqueda, en su desesperanza, en su flaqueza, buscaba realizar. Miren qué cosa extraña, ¿no? Incluso hubo civilizaciones que tenían una cantidad de dioses. O sea, para cada acto, para cada acción, ellos tenían un dios. Tenían el dios del viento, el dios del fuego, el dios de la luna, el dios del sol, o sea, el dragón. Tenían el tigre, tenían la cabeza gigante de un supuesto dios cósmico. O sea, cada una de las civilizaciones, si ustedes recorren ahora en la historia, tenían su dios especial y tenían sus dioses para cosas menores. Increíble el hombre en su búsqueda, confesando sus debilidades sin decirlo, siempre se amparaba en una fuerza superior. O sea, siempre creía en algo que estaba más allá de lo que él buscaba. Y, cosa curiosa, en todas sus manifestaciones buscaba la aprobación de esos dioses. O sea, él no estaba seguro, da la impresión de que lo que él estaba haciendo estaba convencido. Él necesitaba una aprobación superior a todo lo que él emprendía. Y claro, como era de su creación, él le podía dar voz, le podía dar sentimientos, le podía dar incluso valores a lo que supuestamente el Dios decidía. Los griegos consultaban al oráculo
O sea, a ese Dios que ellos suponían que le iba a responder. Entonces, cada empresa de los griegos, importante de trayectoria, no le decidían en un contertulio o en una reunión o en una asamblea. Iban a consultar al Dios, a los dioses, porque ellos estaban confesando que quién sabe si sus decisiones iban a ser acertadas. Entonces, al consultar a los dioses, esos dioses que ellos habían inventado, estaban confesando sus debilidades y al mismo tiempo testimoniando que ellos lo que iban a hacer no estaban seguros ni con certeza de que era lo mejor. Fíjense qué cosa extraña. Y en todos los órdenes, en todos los tiempos y bajo todas las culturas diferentes, siempre el hombre estaba inventando un Dios superior. No es que había un solo Dios, no, había muchos dioses, de acuerdo a los intereses de cada una de esas comunidades. Es decir, el hombre en su trayectoria caminando hacia el progreso ha venido demostrando a lo largo de los tiempos que era un ser débil, que era un ser, él se consideraba inferior, o sea, estaba confesándolo. Y entonces, por eso todo lo que hacía, todo lo que hizo, todo ese camino que transitó por toda esa antigüedad que se pierde en la nube oscura de los tiempos, es buscando la iluminación, buscando la superación a través de un mensaje superior a su propio mensaje. Por eso él explicaba a los dioses. Y cuando no encontraba explicación, aceptaba sus errores, sus fracasos, su impotencia, sus debilidades, echándole la culpa al designio de los dioses. O sea, había sido castigado por ese mismo Dios que él había inventado para que lo salvara, para que lo iluminara, para que lo llevara a la victoria. Cuando él no lograba la victoria, no se apartaba de Dios. Fíjense qué cosa. No dilapidaba, no exponía su fuerza, su convicción a Dios. No lo quería destruir. O sea, él no quería destruir a su Dios, sino que él justificaba diciendo que Dios lo había castigado. O sea, seguía con ese Dios y entonces él asumía, en alguna manera elegante, su derrota, pero no la asumía él como decir yo fracasé, yo fui un imbécil, yo fui un tonto, fui incapaz o emprendí una cosa superior a mi fuerza. No, él decía que Dios lo había castigado. Fíjense qué enorme confusión el hombre fue creando a lo largo del tiempo. Ahora bien, todo eso del pasado que nosotros ahora lo leemos como historia, lo leemos como acontecimientos que sucedieron porque el mundo estaba todavía primitivo y entonces no tenía los conocimientos de la ciencia, de la tecnología, de las superioridades de la evolución, de la cultura. Todo eso que nosotros no nos apartamos de aquella antigüedad, sino que lo hemos ido perfeccionando. Nosotros hemos ido perfeccionando a ese Dios o a esos dioses y adaptándolo a nuestros tiempos y a nuestros intereses. Fíjese que en la antigüedad el hombre emprendía guerras asociado con Dios. Moisés, por ejemplo, no habla de haber hablado con Dios. Moisés habla que él iba a la montaña para que Dios le diera el mensaje, pero nunca habla de que estuvo cara a cara con Dios. Dice que le dio las tablas de la ley. Y cuando Aarón, comentando con sus contertulios, con la gente que iba en el Éxodo, dice que en una nube, en un trueno, le vio la espalda a Dios. O sea, nunca habla de haberse encontrado con Dios. Siempre el Dios era aquel lejano. Tal es así que Moisés decía, de este lugar no pasen, porque la fuerza de Dios los puede quemar. O sea, les imponía límites
para que no descubrieran que él era el único que tenía acceso a ese Dios superior que los guiaba a través del desierto. Un Dios que pareciera que no la tenía muy clara, porque lo estuvo durante 40 años divagando o vagando por un espacio de no más de 300 kilómetros cuadrados. Si usted lee las Escrituras, en la Biblia usted le demuestra eso. Fíjense las cosas de la creación de Dios de acuerdo a nuestros intereses a lo largo del tiempo. Pero también fíjense qué cosa curiosa. Todos esos dioses de la antigüedad eran testigos de luchas enconadas, de tragedia, de muerte, de dolor. No hay un reflejo en la historia que sea una lucha por la felicidad, por el equilibrio social, por la lucha de clases. Era un Dios que era el camino hacia los extremos. O sea, un Dios para aniquilar a los enemigos. Porque ese Dios inventado no quería a los otros dioses, que suponía que los otros, o sea, los enemigos tenían otros dioses. Y ahí está el Cebú, en fin, todos los dioses que incluso en la Biblia hablan de los otros dioses. O sea, este Dios bueno que había inventado este sector, esta parte, esta comunidad, iba a luchar con los dioses malos de los otros. O sea que fíjense, el Dios verdadero era el nuestro. Nunca el Dios era eterno, era, digamos, un Dios de todos. Era un Dios que participaba solamente de un sector, de una parte. Era un Dios elitista, o sea, tenía su élite según el que lo enarbolaba. Me imagino que los otros también tenían el mismo concepto de su Dios o de sus dioses. Fíjese el hombre en su lucha desenfrenada por la conquista, por la posesión de lo que no le correspondía y no le pertenecía, todo lo que inventó a lo largo de los miles de años que nosotros conocemos como historia. Siempre lucha, siempre una empresa era acompañada por un Dios. Entonces, todo eso nos ha quedado como resabio a nosotros. O sea, nosotros somos inconscientemente resentidos de algún sector que no comulgaba con nuestro Dios. Hoy lo tenemos. El Dios que protege a un sector de la sociedad pareciera diabladamente enemigo del Dios que ayuda y encumbra a otra parte de la sociedad. Ahora, acá hay una evidencia muy clara de que el hombre ha manipulado a Dios. O sea, la conquista de América se hizo en nombre de Dios, de la cruz y de la espada. ¿Qué es lo que trajo la conquista? El despojo de toda la riqueza y el exterminio de una civilización. O sea, están los templos de otros dioses, pero vino un Dios superior con las armas en la mano y le quitó la preponderancia, la paz que tenían. Tampoco tenían paz, era una lucha permanente entre tribus y entre dioses. O sea, el hombre siempre ha tenido un pretexto superior, inventado por él, para exterminar al hombre, que lo transformó en su enemigo. Nunca se habló de hermandad. Nunca hablaban de hermandad, nunca hablaban de benevolencia, nunca hablaban de ayudar, nunca hablaban de superar, nunca hablaban de entregar algo a cambio de nada. Siempre eran por quedarse con las posesiones de los demás. Pero eso sí, no era una decisión propia, era una consulta hecha a Dios, a ese Dios, a través de un determinado personaje que se le daba una preponderancia, que era un augur, que era un iniciado, que era un brujo, que era un iluminado, en fin. El pretexto variaba en cada civilización, pero el objetivo, el propósito era el mismo: despojar al otro. Eso es el sentido real del contenido que hemos heredado nosotros. Por eso nosotros hoy estamos tan confundidos,
porque ya el Dios aquel Dios omnipotente, aquel Dios que todo nosotros depositábamos en él, ya no existe. La información, la civilización que ha avanzado en su cultura, la ciencia, ha destruido muchos mitos de Dios. O sea, lo que antes era intocable, lo que antes era solamente decisión de Dios, hoy un tipo corta, saca lo infectado, cierra las heridas, pone determinados medicamentos, determinadas drogas, determinados hace tomar o le pones, y reemplaza el milagro. O sea, ya no hay milagros. Ya es difícil encontrar un milagro hoy, porque donde entra la ciencia produce un milagro. O sea, el avance de las culturas y de la civilización ahora ya es el que hace los milagros. Ya no es la esperanza de que Dios va a traerte la solución, de que está uno en un lecho de muerte con una fiebre de 45 grados y que un milagro de Dios, todo el mundo concentrado en la religión que fuere, esperando producir el milagro en ese que está ya camino a la muerte. Hoy viene un médico, le toma la temperatura con un aparato y le receta un antibiótico y le receta y le da una aspirina, lo que fuera, y se recupera en 2 o 3 días. O sea, reemplazaron a aquel Dios hipotético de la divinidad con un Dios creado a través de la evolución de la cultura, la evolución de las ciencias, de la tecnología. O sea, el tiempo moderno ha ido reemplazando a Dios. Pero no crean que se ha logrado lo ideal. Yo les voy a explicar por qué. Pero no crean, el hombre ha ido reemplazando esos mitos por otros mitos. No es que el hombre ha encontrado la verdad absoluta y ahora se maneja solamente por la ciencia y por la tecnología, sino que ha ido, en la medida que ha ido evolucionando y que ha ido subiendo en la escala de la ciencia y el conocimiento, ha ido reemplazando esos antiguos dioses. O sea, ya no emprende grandes luchas solamente escudado en que la divinidad lo va a ayudar. Ahora ha inventado otro Dios. El hombre ha inventado, porque el hombre es un permanente generador de nuevas opciones. O sea, el hombre está en una búsqueda permanente todavía. Y esa búsqueda le responde por determinados tiempos hasta que la ciencia y la propia tecnología que él inventa, o sea, no el Dios, sino que él inventa, le va destruyendo sus propios dioses en la medida de que avanza en el tiempo. Pero sin embargo no crean, en esa desenfrenada búsqueda el hombre ha encontrado un montón de detalles que antes no lo tenía previsto. O sea, ha encontrado que puede existir otros variantes, que son la felicidad, el amor, la comprensión, la tolerancia, la convivencia, el que está marginado y que él a lo mejor lo puede ayudar. O sea, el hombre en su búsqueda de destruirlo todo con asociación de Dios, ahora ha entendido que no le ha funcionado eso. Se ha dado cuenta, entonces ahora también utiliza a ese Dios o a otros dioses que va generando en el tiempo para convivir con el semejante. O sea, ya no es el Dios para destruirlo todo, que me ayude a mí para exterminar, sino el Dios para que me ayude a mí a convivir con el otro. Entonces, por eso viene la solidaridad, la justicia social. O sea, que mi Dios me ayude a mí a que el otro también esté bien. Porque así vamos a estar mejor, con más paz, con más armonía. O sea, ya no es el exterminio absoluto, la lucha feroz, desenfrenada. Pero ha inventado para eso otro Dios. No se ha cansado de inventar dioses, porque siempre busca algo superior a él. El hombre en su búsqueda nos está demostrando, nos está diciendo, nos está exponiendo que es un ser débil en la creación.
somos seres muy débiles, muy frágiles. Entonces necesitamos siempre una fuerza superior que nos enerve, que nos posicione, que nos dé vigor para enfrentar lo que nosotros con nuestras incapacidades o nuestra ignorancia no lo podemos resolver. Por ejemplo, hoy ya han pasado los mitos, han pasado las leyendas, hoy ya está en cómo resolvemos lo cotidiano para vivir mejor, para tener más cosas, más posiciones, para tener una vida esplendorosa, llena de vanidades, de egos, en fin, de todas las cosas. Y hemos inventado un Dios que se llama el Dios dinero. O sea, también es un invento. Porque el dinero en sí no significa nada, o sea, no tiene un cuerpo que determine un determinado valor, sino que nosotros le hemos dado el mismo valor que le dimos a aquellos dioses en la antigüedad. O sea, en la antigüedad era con el determinado Dios que uno tuviese o eligiera, era supremo y soberano. Bueno, hoy cuando más dinero tenés o más acceso y posibilidades a llegar al dinero, que es el Dios moderno, vos estás igual que los antiguos, igual que en la antigüedad, sos poderoso, o sea, podés lograr tus objetivos y lo que a ti se te cante, lo que quieras lograr, porque el Dios dinero, que también es un invento tuyo, hace que posible que vos logres eso que tus capacidades intelectuales no logren. Fíjate vos que para ser feliz, para estar contento, para amar, para que seas amado, para que te comprendan tus semejantes, para que te den un abrazo y que te digan todo lo bueno que sos y lo importante que significas en una vida, no necesitas dinero, no necesitas comprar nada, lo podés dar desde la más ínfima de las pobrezas. Fíjate vos que yo no tengo dinero, o sea, yo soy un hombre muy pobre en este momento en la vida, pero muy bien, o sea, y no necesito el Dios del dinero para hacer esto. O sea, si yo fuera rico, a lo mejor yo tuviera necesidad de cuidar mis riquezas. Y entonces no pudiera comunicarme con vos y explicarte estas cosas que a lo mejor no te gustan o a lo mejor no te sirven. ¿Y qué te dice que te haga pensar esto? ¿Qué te dice que te pueda ayudar a convivir con los tuyos, con los que tenés a tu alrededor? Para que entiendas que desenfrenadamente y también en la búsqueda de ese nuevo Dios, y que hagas lo terrible para conseguirlo, no está la felicidad. Aunque te hagas rico y aunque te entregues apasionadamente con todas tus capacidades y con todas tus voluntades a ese nuevo Dios, tampoco vas a lograr lo que buscas. Porque cuando llegues a la riqueza absoluta y total, si es que llegas, no vas a ser feliz. Porque ese Dios no existe. ¿Sabes qué? Es un invento tuyo. Cuando vos te mueras, fíjate, y ahí está el desiderato de esta charla. Cuando vos te mueras, no te lo llevas contigo. Todo lo que este Dios que te has inventado ahora te ha hecho creer que vos sos superior. Vos seguís siendo el mismo hombre, aquel de hace 10.000 años atrás, que creía en el trueno, en el rayo, que creía en el viento, que creía en el agua, que creía en la lluvia, que creía en los maleficios. Sos el mismo. Fíjate cuántos miles de años han transcurrido y el hombre, en el fondo, no ha progresado demasiado. En fin, te quería dejar esta reflexión hoy porque no creo que sea muy importante, pero siempre es bueno mecharla con algo de la realidad que tenés que enfrentar todos los días y esto que te puede tal vez obligar a pensar un poco más en las decisiones que realices y tomes todos los días. Mañana nos vemos con otro tema. Y claro, toda esta perorata quería terminarla con una frase definitoria. Fíjate que este Dios moderno también tiene su ritual, también tiene su liturgia. Y vos dirás, ¿cómo? ¿Tiene iglesias, tiene templos? Exactamente, tiene iglesias y tiene templos. Es un Dios poderoso que está enclavado en lo más moderno de las sociedades actuales. Son los bancos. Ese es el templo del Dios dinero. Fíjate vos cómo han cambiado los tiempos y sin embargo se sigue adorando a distintos dioses
en distintos templos, pero siempre se recurre a un lugar estratégico donde se centran ese poder que está superior a lo que vos imaginaste siempre. Ese Dios que vos has creado a lo largo del tiempo y que hoy también es una creación tuya.